Queridos amigos, estamos iniciando con Yandecharañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 30. Entonces dijo a sus servidores, miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los servidores de Absalón incendiaron el campo. Queridos amigos, estamos entrando en un conflicto, entonces, que estamos viendo aquí. Y pues imagina, ¿se acuerdan que en el versículo anterior, en el versículo 19, justamente 14, 29 del segundo libro de Samuel, él le había pedido a Joab que venga, que vaya junto al rey, le dijo, ¿verdad? Directamente le pidió, mandó llamar a Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir. Lo llamó por segunda vez, pero tampoco quiso venir. Bueno, eso es lo que habíamos encontrado en el versículo anterior. Y ahora en este versículo 30, entonces dijo a sus servidores, miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los servidores de Absalón incendiaron el campo. Y ahí añade situación. Contexto bíblico, queridos amigos, la tensión silenciosa se transforma en una acción. Absalón, al no obtener respuesta, decide provocar un encuentro mediante un gesto extremo. Hace aquí un gesto extremo. O mande pa. El campo de Joab, imagínense. El sadé, que quiere decir campo, indica propiedad vital, sustento, seguridad económica. Eso quiere decir el sadé. Ñandego peña de cocue. Ese fue el sustento para nosotros. Arecola shekokwe. Va ella de la ya enojena arecola shekokwe. Y justamente en el cocue huevo planta de todo. El sustento. Erecola batí, erecola cumandá, erecola sandía mi, erecola mero, erecola lo que sea. La cocue donde erecomete mandipo, etcétera, batata. Vea la cocue. O sea, no es de un solo producto, ¿verdad? Sino que varios. Ese es el sustento vital. Y entonces, él decide provocar este encuentro, pero con este gesto extremo. Ahora, aquí dice que hay una cebada, seorá, se dice cebada, representa el alimento básico y cotidiano. Otro elemento entonces importante, la cebada. Ahí tiene un campo de cebada, de fuego. Representa ese alimento básico, era lo que se utilizaba cotidiano. Y el saraf, quemar, saraf, o caipana, saraf. Quemar expresa juicio destructivo, no simple daño material, sino que es un juicio destructivo. Pero de la Yaipuru siempre el fuego, decimos que el infierno, son expresiones y símbolos para decirnos, queridos amigos, que saraf está indicando eso, el fuego está indicando esa destrucción. No es solo un daño material que yo puedo hacer, sino que es una destrucción total. Destrucción total. Es como un genocidio en cuanto a las naciones o las muertes, ¿verdad? Entonces, la narración aquí en este versículo 30 revela la lógica interna del resentimiento. Hay un resentimiento por dentro. Y entonces la palabra ignorada se convierte en acto visible. Es una palabra ignorada y por lo tanto se convierte en un acto visible. Absalón no busca destruir a Joab, sino obligarlo a responder. Él no quiere absolutamente aquí destruir a Joab, sino que está buscando, como decíamos, un gesto extremo para que el otro, por lo menos le hable, no le sea indiferente. Epenamínase, cará. Te estoy llamando, estoy necesitando un encuentro. ¿Se acuerdan que el cará quería decir un llamado a un encuentro? Eyumi, ñañemonguetá, decíamos nosotros. Ñañemonguetami. Eso es lo que quiere decir el cará. Es un llamado. No es solo un llamado, fulano. No. Es casi como una súplica cuando utilizamos el verbo cara. Eyumina se mío ñañemonguetá. Añemonguetá senendie. Eyumina. Bueno. Entonces,
De cierta manera, el fuego funciona como lenguaje dramático cuando la comunicación muere. La comunicación muere, claro, porque hay indiferencia, no hay respuesta. Entonces, no habla ya de comunicación, diga tú de bella. La violencia habla y el texto entonces de esta manera está anticipando la rebelión futura justamente de Absalón. Así muestra cómo la ruptura relacional, cuando nosotros no entramos en relación, nañaño entendéis, nañaño ecuayo yupea lleva, esta es la ruptura relacional de la relación, degenera progresivamente en un conflicto abierto. ¿Qué voy a hacer para llamar tu atención? Y bueno, nada veo en el campo, sabde, ¿verdad? Está aquí, que es el sustento. ¿Vos sabés lo que es el sustento? Vende cocue, vos mande paite, vende cocue. De ya mandio, de ya sandía, de ya abati, un mande paite, un buey paite, o menge cure, vaca o lo que sea, cabará, un menge lande cocue, ocupado, un buey pa. Pero es destrucción luego. Saraf, quiere decir destrucción, no, eso solamente pequeñas cositas lleva. Así que volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, y hoy con el versículo 30. Entonces dijo a sus servidores, Absalón, miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los servidores de Absalón incendiaron el campo. Entonces, desde un contexto histórico, recordemos que en la sociedad agraria israelita incendiar un campo equivalía a una agresión grave contra la economía familiar. Imagínense que estaban viviendo eso, ñande ahí, peñande cocue, bellare comía, lleva la mande pajen de bamba, ere carutamba, ere yapotan, ere coyamamba, ebe. La cebada entonces era cosecha de subsistencia de la primavera y era fundamental para la alimentación. Por lo tanto, este término, nahalá quiere decir justamente heredad, implicaba identidad territorial. Entonces, es la identidad y esta es la heredad. Peñandé ya recibía, peshecocue, alleva, pebelareco baidein, nahalá. Es la vida, queridos amigos. Este es mi sustento, yo pebe a mongarúa lleva, la familia. Y el ebed, que quiere decir siervo, indica obediencia jerárquica absoluta. Y el acto de fuego público funcionaba como desafío legal. Era un desafío ahí, queridos amigos, que funcionaba como un desafío legal indirecto, ¿verdad? Pero era un desafío legal, pero indirecto. O sea, ya que ne penáis se les dicen, directamente un huepotío o lo que sea. Sino que te hago un perjuicio para que vos despiertes y para que vos te des cuenta. Pero era el Ebed, ¿verdad? Porque le dice a sus siervos, a los siervos, Abadim. Y entonces son ellos los que se van, incendian el campo. Entonces el otro, imagínense, ahí tenía cebada, que al mismo tiempo es el sustento, es la alimentación popular. Y el Nahalá, esa heredad, implicaba identidad territorial, ¿verdad?, de esa gente. Y también si yo tengo el Ebed, quiere decir que yo, Absalón, tengo una jerarquía mayor porque tengo siervos que están aquí a mi disposición. O ya puedo igual le hacer a ella. Absalón no ataca al rey, sino al mediador, provocando intervención obligatoria. No le ataca al rey, no le hace nada al rey,
pero sí está queriendo provocarle, porque esto tiene que haber, aquí tiene que haber un mediador, le ataca al mediador porque tiene que haber una respuesta. Pero enseguida, pues, entero que te doy cuata, enseguida lleva. Vehículo y cuatro, a veces en pala y campo, vehículo y cuatro, maico, vamos a ver, va y se en pala en el campo, ¿verdad? Los Evet, Badim, se van y incendian el campo. Históricamente, del contexto histórico hablando, estos actos eran señales políticas de presión que uno hacía. Política de presión. Y proveedendo, es una presión, te estoy presionando, estamos presionando. Es como hoy en día, queridos amigos, tenemos muchas maneras de presionar. En ese tiempo estamos en el siglo, ¿verdad?, X antes de Cristo. Esta era la forma, esta era una forma de presionar. PNB te mandó al libro de Jueces también. Encontramos ahí a Sansón, ¿se acuerdan que le pone en la cola de los zorros, lo que sea, Moisés, antorcha, ojo, y le largan el campo de los filisteos, o pueden disparar que ya la cosecha, ¿verdad? Y bueno, esto más que vandalismo personal es una forma primitiva de obligar negociación. Negociación. Es una advertencia, es un llamado. Te estoy diciendo, ne penáis ese amigo. No la pepe, pealo de cuando ne penáis ese, imagínense. Pero no es un vandalismo en este sentido, sino que es una manera de obligar a la negociación. Ahora, en contextos donde el acceso directo era imposible, ese diálogo era imposible, entonces se hacía esta manera de presionar. Era imposible el diálogo, no teníamos acceso a nadie, entonces ya se cata la forma. Despacio que ya está más voy a pega tu que estás engañando en Dios. O si no también, querido amigo, viene el problema, ¿verdad? Esto dentro del contexto cultural, antropológico, el fuego simboliza siempre una exteriorización del conflicto interior. ¿Qué quiere decir? La ira, nosotros decimos, lo que sale como el fuego de adentro, decimos. Se dan cuenta que es una expresión para decir que este conflicto interior que tenemos por dentro lo sacamos. Entonces, esa palabra nos está indicando que estamos llenos de odio, de ira, lo que hay por dentro. Y el concepto arón, ira ardiente, ahí está, ira ardiente, describe la emoción que busca manifestarse. Mi arón me sale desde adentro, mi ira. Mi daimón, diría en griego, daimón, de ahí viene el demonio, daimón, tu ira, tu enojo, pero se ve de allá adentro, ¿entiendes? Apenas, la daimón. Y ese es justamente el arón. Ira ardiente, que describe esa emoción que busca manifestar su ira, su enojo. Y aquí el bushá que ya dijimos que era la vergüenza, es una vergüenza pública que obliga siempre a una reacción social. Se posee. Entonces, esta ira que produce una vergüenza pública me hace reaccionar también. Pero buscando qué cosa, y esto es lo importante, queridos amigos. En el fondo estamos queriendo buscar el shalom, que solo se va a restaurar tras una confrontación visible, el panín, no querés ver el rostro, no queremos estar frente a frente, no queremos dialogar. Y entonces hago todos estos gestos, estos signos, el fuego, la ira. Y eso entonces hace que Absalón convierta su invisibilidad social, porque él está invisible. No ven ahí ese, y entonces aquí hace que eso que era invisible ahora se vuelva un acontecimiento público, un acontecimiento que todo el mundo sabe. Ya aparece también la heroína, Absalón. La persona ignorada prefiere ser rechazada antes que inexistente. Prefiere ser rechazada, que conozcan, que me rechacen, que sepan que yo soy malo, que yo soy lo que sea, porque yo existo. No quiero la inexistencia, sino que quiero de cierta manera existir y estar aquí presente. Entonces el relato muestra una verdad humana profunda. La violencia muchas veces nace también de la desesperación por ser reconocido. Es una violencia que nace justamente de esa desesperación, pero
para ser reconocido. Tengo que ser reconocido, tengo que luchar, tengo que empeñarme, tengo que hacer las cosas. Entonces, a ver, a sacar, a yapona. Diga tú y entonces pegué la peimejina o pepe lleva la pella por un embaeve. Pero pepe ya la semia. Si añana mo repe, yepe, pero pepe cual la se. Ay, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 14, el segundo libro de Samuel, versículo 30, hoy nos corresponde. Entonces dijo a sus servidores, miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los servidores de Absalón incendiaron el campo. Queridos amigos, tenemos algunas palabras clave. En primer lugar, el quemar, saraf, saraf. Incendiar, no solo destrucción física, decíamos en la Biblia, sino que el fuego en la Biblia siempre revela el juicio, del infierno, el fuego, abrasador, el fuego, que revela juicio y una manifestación interior también. Juicio y manifestación interior. Ese es el daimón, el demonio, daimón, lo que te sale, la manifestación interior. Peñañandúa. Y ese es el fuego, ese es el símbolo de tu enojo. Estoy airado, decimos nosotros, ¿verdad? Estoy con ese fuego interior que me devora. Bueno, aquello que no se expresa con palabras, queridos amigos, en este caso emerge con fuerza visible. No se puede, pues, expresar. ¿Cómo voy a expresar mi ira? ¿Cómo voy a expresar? Siempre necesitamos algunos símbolos. Por ejemplo, como yo hice recién y digo, entonces, esos son símbolos también. O sea, una simbología que está hablando, simbología que no necesita que yo te explique demasiado. Y entonces, muchas veces las palabras no llegan a explicar todo el aspecto de la ira, del enojo, del fuego interior que tengo, ¿verdad? Pero sin embargo, la expresión simbólica es esencial. Porque ñandego, por ejemplo, yareco y peñaneñe, vaya a jugar, pues, incluso ñande ya jugar. Pero sin embargo, es una expresión de simbología. Por ejemplo, vaya de Yahweh, toase. O sea, dere moyana de siroa. De siroa de moyana de roabe. Entonces, tenemos serio. Haupucao, ¿verdad? Porque mala orecoañe te ve toase. Ya la toase. La opuca o perde, ¿entiendes? Y esas son simbologías. Y aquí eso es lo que te está queriendo decir, ¿verdad? El fuego, quiere decir justamente es la simbología de eso interior, de esa falta de paz, de esa falta de serenidad, es una forma de expresar simbólicamente mi ira, mi enojo. Si vamos a mirar de un aspecto teológico, simboliza ese paso del resentimiento oculto al conflicto declarado. Eso es dentro de un aspecto teológico. Es decir, lo que yo tenía por dentro, lo que yo tengo en esa ira, en ese enojo, ahora lo expreso. Cambia tu rostro, cambia tu manera de mirar, tus músculos, ¿verdad? De la cara se transforman todo.
ceñir la ceja, y bueno, todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras. Un solo gesto, un solo símbolo que vos estás haciendo, ya te habló por 1000 palabras. No hace falta que vos expliques. Por eso dice que hay muchas cosas que nosotros no podemos explicarlo tanto con las palabras, pero sí de ella y con un signo. Como también lo contrario. Aquí estamos hablando de la ira y del enojo de Absalón. Y Absalón, su signo de su enojo es Pemandipañe, Saraf, Saraf, Saraf. Sarambiquebe lleva a ser, Saraf, fuego. Bueno, hay otra palabra interesante que es el sedé. Sedé es campo. Sedé. Sedé. Representa sustento. Representa identidad y estabilidad. Eso es el sedé. La sedé, el campo, en realidad para nosotros quiere decir el cocué. Porque ese es el espacio vital donde yo puedo tener de todo para sobrevivir. Por eso decimos espacio vital. El alimento. Todo lo que yo necesito para una sobrevivencia. Quemarlo significa atacar seguridad, atacar directamente. La seguridad vital. O sea, entonces te estoy atacando en esa seguridad, Joab, que vos estás teniendo. De yo soy una incógnita, entonces, eso es lo que pasa también, como yo suelo encontrar, ¿verdad? Chespi o jóvenes así que están en el submundo, decimos nosotros, ¿verdad? En el submundo. Yo no tengo nada que perder. Yo no tengo nada que perder. Pero donde ne penaye, arrayalan de coche. Ya por cualquier cosa lan de coche, o sea, prefiero algo, ¿verdad? Algo negativo, pero yo existo. Ande ne penay, sos indiferente conmigo. Ayurende, heinde, de moneda, ayurende. Ande ne penay ese. Entonces, vamos a correr ya de lan de coche, ya por cualquier cosa. Bueno, aquí está. Absalón ya era un chespio, ya era uno que estaba ahí, en el semáforo. Absalón yo mismo ve semáforo. Entonces, un man de pala de campo, ya por. Pero para que vos no seas indiferente y te des cuenta, se dan cuenta. Como la historia repite, matata, con años rayan de coche. En el futuro, no llegó ahí, pero en fin. No llegó como a ver mañana, pero va la rayata y vete, oye, va de caña de. Entonces, aquí lo que está buscando, de cierta manera, Absalón es ser restaurado. Él está buscando, aunque por un medio equivocado, no pensemos que vamos a aplaudir aquí, vamos a decir, qué bien, pero revela que la injusticia que se percibe, porque ese niño que está ahí está revelando que hay injusticia con él, inconscientemente. Tal vez no se fue a la Universidad Harvard, ¿verdad? Que al final ese que se fue allá viene y le está robando y le está haciendo pedazos, ¿verdad? Porque no es capaz de ayudar a organizar, ¿verdad? Ese que se cree tanto, que sabe todo, ¿verdad? Y sin embargo, aquí nos está revelando, queridos amigos, la injusticia percibida, porque todo hombre, en lo mínimo o en lo máximo, siempre tiene la capacidad de la inteligencia, la libertad y la voluntad y la capacidad de amar. Esos 4 elementos. Es decir, que oye esa cuaina que hay injusticia con él. Y entonces lo lleva a tocar al otro, lo más sensible. Esto es sensible para vos. Entonces, patan de ir en el campo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas.
Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 14. Y hoy con este versículo 30. Entonces dijo a sus servidores, Absalón: miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene cebada. Vayan, préndale fuego. Y los servidores de Absalón incendiaron el campo. El año de Boesea este versículo, querido amigo, porque uno dice que lo que le puede enseñar esto. Le otra es apila el campo ajeno, él ya puede otra montar retrovisor ajeno, le otra es rayar coche ajeno. Queridos amigos, la falta de diálogo siempre genera explosiones. Falta de diálogo genera explosiones. Una sociedad injusta, una sociedad donde no se dialoga o no nos interesa dialogar. Porque muchos, ¿verdad?, mientras se candidatan, yo dialogar, le reúne a esto, le reúne a aquello, a lo más pobre. O yo vi, ni jogarape, no hay problema. Ni jogarape, no hay problema. Nunca ando hoy, ¿entienden? Entonces, el diálogo, queridos amigos, genera siempre, la falta de diálogo, siempre genera explosiones. Algunas veces uno dice, no, ese es Contreras, ese viene y habla mal, y estos son los que desestabilizan, dice. El profeta no desestabiliza nada. ¿Saben por qué? Porque el profeta lo único que dice es llamar la atención sobre la realidad, eso nomás. Por eso el profeta es el que anuncia y el que denuncia. Y muchas veces a los profetas, ellos son los que pagan, ¿verdad?, con su vida y con su sangre. Pero sin embargo, no son ellos, queridos amigos, los culpables. Los profetas no son culpables de nada. Nada, absolutamente. Sino que es justamente esa falta de diálogo que nunca se dialogó. Indiferencia total. A pesar de que yo tengo, como se dice, el lapicero en las manos, no hago nada. No hago nada. Entonces, aquí falta de diálogo. Y eso es lo que va a generar explosiones tremendas en la sociedad, en tu familia, en tu casa, con tu hijo. ¿Qué es lo que genera eso? No es porque alguien viene y te reta y te dice esto y aquello. No, vos generaste, con tu falta de diálogo con tu hijo, generaste que explota después la situación. Doy cuasén de imba de veo, oye, me quedé droga, pues ya pope. Genera explosión. Una segunda enseñanza es que la violencia es lenguaje del dolor. Atención. La violencia es lenguaje del dolor. Por eso la violencia, el grito, ¿verdad?, es como una cosa violenta. Me estoy violentando. Alguien me pegó. La violencia, ¿verdad? Incluso algunos, que estilo masoquistas le llamamos a eso, que se pegan a sí mismos por el dolor. ¿Entienden? La violencia siempre es experiencia, o mejor dicho, lenguaje del dolor. Yo, por ejemplo, recuerdo ahí un muchacho, la vez pasada me estaba diciendo, era para ahí, hace 13 la arrendía ya plaza. Pero estaba tan dolorido. ¿Y cuál fue su lenguaje? Pues potipaité la ñoquela y la icotuve. Yo capaité la joque. ¿Entendiste? Violencia. O sea, es incapaz, ¿verdad?, de dirigir. Entonces, es un lenguaje del dolor, siempre la violencia. Entonces, aprender
a escuchar antes que a condenar. Entonces ese lenguaje te tiene que ayudar a eso. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es provocar no es solución. Provocar no es solución, porque aquí Absalón lo que quiere hacer es está provocando. Porque piensa que a través de esta provocación, entonces a través de eso yo voy a conseguir lo que quiero. Estoy buscando solución. Estoy provocando, le estoy provocando. Y la presión externa nunca, queridos amigos, va a sustituir una reconciliación interior. Nunca. Es imposible llegar a una reconciliación interior con una provocación que yo estoy haciendo. Asaf, yo capaz de solución. No me va a dar solución interior, al revés. Yo me voy a quedar, pero con un resentimiento y con un, no sé, hasta te puedo permitir, o sea, es lo que le permitió David a su hijo hasta ahora Absalón. Que venga, jurídicamente, sí, jurídicamente. Eres cosa mío. O hiciste violencia, eres apipá. Bueno, listo, pero por miedo. Eres coto, pero no hay una reconciliación interior. Y ahí sí que menos de ahí podamos hacer. Y porque te veo una persona incapaz de dialogar y de entrar en ese camino, ¿verdad? De la reconciliación. Una cuarta enseñanza es que la invisibilidad social duele. Duele. Y eso es lo que le duele a Absalón, ¿verdad? Porque él es invisible socialmente. Hijo del rey, es el príncipe, futuro rey, porque es el mayor ahora, Absalón. Pero aquí no hay caso, no hay caso. Entonces, la invisibilidad social a nosotros, queridos amigos, nos duele muchísimo, nos duele. Si nosotros reconocemos al otro, ciertamente que vamos a evitar muchas veces los conflictos mayores. Es decir, no ser indiferentes. Y cierto que eso, vos te vas con ese chico de la calle que está ahí, y vos te adelantas, te vas. Vení un poco, ¿cómo te llamas? ¿De dónde venís? ¿Qué te pasó? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué hace? Algunos no se iba a entender, otros más o menos, otros pues ya va entrando en confianza. Yo recuerdo en este sentido al padre Martín Rodríguez, que trabajaba en Don Bosco Oroga justamente. Y él salía en las calles cuando comenzó Don Bosco Oroga, se iba. Semáforo por semáforo, le llamaba a los chicos. Él se iba y se sentaba en la calle y estaba con los chicos, jugaba ahí con los chicos. De todo pasó el padre, ¿verdad? Interesantísimo. Juntó a más de 100 mitaí, ¿verdad? Todo eso en las calles, semáforos, en aquel tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 1988. Y los llevó todo a Don Bosco Oroga, ahí cerca de la terminal. El ingeniero de Bernardi había regalado esa propiedad allí y se construyó, ¿verdad? Él mismo también ayudó a construir todo eso para tener a los chicos en la calle. Bueno, pero justamente para ganar esa confianza del chico, no es aquí entonces la situación de quemar todo, no, al contrario. Buscar verdaderamente acogida, ver cómo podemos hacer y les vas llevando hacia esa educación, ¿verdad? Y una última enseñanza, queridos amigos, es Dios llama a restaurar antes del colapso. Llama a restaurarnos antes del colapso. Es decir, hay como un fusible, ¿verdad? Ya digo ya de corto o cápsula fusible o como cuando hay un cortocircuito, ¿verdad? Que hay un fusible que salta, que te avisa antes del colapso. Entonces salta ese fusible. Buscar entonces, por lo tanto, encuentros sinceros en familia, comunidad y sociedad. ¿Pero para qué? Y para que antes de que lleguemos al colapso, donde hay una indiferencia total, el colapso de no saber manejar más nuestra sociedad, por ejemplo, esta cuestión de las drogas, es imposible. En ciertos países se matan todo ahora. Los carteles, como le llaman, ¿verdad? Entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces ya hay mucho así que, bueno, no responde, yucacaña, puede desaparecer capea, puede desaparecer camo, ¿verdad? O sea, son situaciones muy delicadas y por eso esta enseñanza de la Biblia en este elemento es muy importante. Dios llama a restaurar, pero antes del colapso. Así que ya cueque, vamos a restaurar nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender, pero antes que venga un colapso.
Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.